Entonces, continuando con la unidad uno, vamos ahora a abordar la parte de la configuración de parámetros iniciales en un switch. Bien. Entonces, un switch como equipo de comunicación intermediario es una computadora, o sea que es un dispositivo que tiene inteligencia. Como cualquier computadora, pues también incluye eh, componentes que lo hacen pues un equipo de cómputo. Solamente que en este caso los switches pues su función es dedicada, no como las computadoras que nosotros conocemos actualmente, que son pues en el caso de las computadoras personales, que pueden tener pues diferentes funcionalidades según la función laboral que a veces nosotros desempeñamos. Entonces la podemos ocupar para diferentes situaciones, pero todas enfocadas pues en brindar un servicio a los usuarios. En el caso de los switches, su función para la que fueron desarrollados, pues para realizar el proceso de la conmutación. Eh, Su ubicación dentro del modelo OSI lo vamos a encontrar a nivel de la capa de enlace de datos. Por lo tanto, este dispositivo pues realiza el encapsulamiento de los paquetes en tramas y permite pues que haya comunicación entre equipos finales. Entonces, como le decía, las computadoras que realizan este proceso de conmutación pues tienen todos esos componentes que nosotros podríamos descubrir en un equipo de escritorio. Tienen unidad central de procesamiento o CPU, tienen memoria RAM para realizar pues todas las operaciones que él ejecuta una vez que se enciende, para cargar el sistema operativo, para eh, almacenar las tablas ARP, para almacenar las tablas de conmutación. También pues tiene memoria de solo lectura, la cual pues almacena diferentes tipos de parámetros, dentro de los que se incluye pues un programita que se llama el cargador de arranque, que se utiliza en procesos de bajo nivel para hacer operaciones cuando un switch pues ha tenido pues una operación eh, como un desastre pues en el equipo. Alguien le borró el sistema operativo o necesitamos cambiar la contraseña del switch porque no nos acordamos. Entonces para esa finalidad está es como un microcódigo de bajo nivel, eh, el cual pues nos facilita poder desarrollar este tipo de operaciones cuando el switch pues ha sufrido pues algún tipo de daño en cuanto al software o en caso de que se nos olvide pues la contraseña. También pues tiene memoria, una memoria flash donde se aloja pues el sistema operativo que se ejecuta pues dentro del switch. Y además pues tiene diferentes tipos de interfaces para poder realizar pues las funciones de administración o las funciones de intercambio de tráfico entre los equipos finales. Entonces, como podemos ver, los switches pues son realmente computadoras, solamente que en este caso pues no tienen periféricos de entrada y salida. Entonces, como no tienen un monitor asociado, como no tienen un teclado asociado o un mouse que esté asociado para su gestión, entonces en ese caso cuando queremos gestionarlo, eh, pues utilizamos una computadora, eh, un cable de gestión o de administración, un cable de consola para la interconexión del equipo de escritorio con el switch en este caso,
y pues un programa de emulación de terminal como pues Hyperterminal, PuTTY, Teraterm o cualquier otra herramienta que podamos encontrar para la administración pues del switch. Entonces, en ese caso, cuando optamos por gestionar un switch administrable, entonces podemos, pues, o necesitamos más bien una computadora que funcione, pues, como emulación de terminal para la gestión del switch. En el caso de los switches, en la sesión pasada miramos que existen diferentes gamas, desde los switches que no son administrables hasta los equipos administrables. Realmente un switch para poder operar realmente no necesita ningún tipo de configuración. Nosotros simplemente podemos interconectar los cables hacia los equipos finales y pues la red va a funcionar. Pero la gestión de un switch se da porque cuando nosotros gestionamos podemos aplicar parámetros de seguridad, podemos darnos cuenta cómo está el rendimiento del switch, podemos ver cuánto ha consumido en memoria RAM, qué consumo de procesamiento tiene el switch. Entonces todos esos parámetros pues se pueden revisar cuando un equipo es administrable, o sea que podemos gestionar el tráfico que se envía a través de el switch. Pero realmente pues no necesitaría pues ningún tipo de configuración, por eso es que nosotros pues podemos comprar un switch, lo instalamos y conectamos los equipos y ya tenemos red. Pero cuando necesitamos eh, optimizar el funcionamiento de nuestra red, entonces lo ideal es contar con un switch que sea administrable para que uno pueda gestionar el tráfico que se va a intercambiar a través de los switches. Entonces ahí la importancia de tener o contar con un switch que sea administrable, ¿verdad? Y en dependencia de dónde lo vamos a emplear ese switch, entonces pues así también podemos elegir una gama o una serie de switch que sea acorde a las necesidades donde nosotros lo vamos a implementar. Por eso es que en el caso anteriormente mencionábamos acerca del modelo jerárquico y en el site de Cisco, por ejemplo, observábamos que existen diferentes categorías de switches desde los switches para la capa de acceso, switches para la capa de distribución, switches para la capa núcleo, pero también existen otros modelos enfocados pues en, en el tipo de red donde se va a implementar, si es para una red empresarial o si es para un proveedor de servicio de internet. Entonces existen diferentes gamas de switches con diferentes funcionalidades. También hablábamos, por ejemplo, de eh, la forma del switch, que en este caso pues tiene que ver con si es un switch modular, si es un switch de configuración fija, si es un switch para ser apilable. Entonces existen diferentes características técnicas que podemos pues nosotros a las que podemos recurrir al momento pues de comprar pues un switch. Entonces, en esta parte, pues nos vamos a enfocar en conocer, pues, cómo funciona un switch y cuáles son los parámetros iniciales que podemos configurar. Entonces, para eso, pues, vamos a primero eh, a ver cómo funciona o cómo se da el proceso de intercambio de los switches. Entonces, para que un switch pueda funcionar, pueda desarrollar su proceso de conmutación de forma inteligente, entonces él se basa en el registro de la información que le va a permitir hacer este intercambio de manera eficiente eh, a través de una tabla que se conoce como tabla de contenido direccionable o CAM o, eh, o tabla MAC, en otras palabras, ¿verdad? O memoria de contenido direccionable o tabla de direcciones MAC o tabla MAC. Entonces, esta tabla
por defecto pues viene vacía, ¿verdad? Esta se carga en la memoria RAM del switch. Si nosotros encendemos un switch, vamos a ver que esta tabla pues no tiene ningún contenido, eh, no tiene ninguna información registrada. Esa información se va completando de forma automática a medida pues que el switch va observando tráfico que ingresa a través de los diferentes puertos. O sea que si el switch no recibe tráfico por un puerto, entonces no va a tener ningún contenido dentro de la tabla MAC o la memoria de contenido direccionable. Entonces, en dependencia del contenido de esta tabla MAC, entonces los switches pueden reenviar el tráfico por todos los puertos si éste no puede encontrar el destino MAC en la tabla CAN. En este caso, el switch actúa como un hub. Todos los dispositivos conectados al switch pueden ver el tráfico de unidifusión. Un atacante podría aprovechar este comportamiento para acceder al tráfico que normalmente controla el switch mediante una computadora para ejecutar pues una herramienta de saturación de direcciones MAC. Entonces, el mismo funcionamiento de cómo operan los switches, entonces es algo que con lo que uno pues tiene que tener cuidado, ¿verdad? Para evitar pues algún tipo de vulnerabilidad que pueda afectar el funcionamiento de los switches. Entonces, como los hackers conocen cómo operan los switches, entonces podrían utilizar esa forma de operación para realizar pues algún tipo de ataque a los dispositivos, en este caso al switch, con la finalidad pues de saturar la tabla de direcciones MAC que ellos almacenan, porque como ellos tienen pues una cantidad de memoria RAM, entonces eso significa de que tiene un límite de direcciones MAC que pueden estar registradas. Entonces, ese límite que conocen los hackers podrían aprovechar para crear pues algún tipo de vulnerabilidad, de tal manera que pudieran saturar la tabla de direcciones MAC, lo cual pues generaría un ataque de denegación de servicio, impidiendo que los hosts que necesitan comunicarse pues puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces esa es la manera de cómo pues opera un switch. Entonces cuando un switch no tiene ningún contenido en su tabla de direcciones MAC, ellos lo que hacen es desarrollar un mecanismo de transmisión que se conoce como saturación de direcciones MAC. Entonces, los atacantes pueden utilizar pues algún tipo de herramienta eh, o un programa, ¿verdad? Para generar y enviar tramas con direcciones MAC de origen falsa a puertos de los switches. Entonces, a medida que las tramas llegan al switch, este agrega la dirección MAC falsa a la tabla CAN y registra el puerto por el que llegan las tramas. Por último, la tabla CAM se completa con direcciones MAC falsas. Entonces, si ya está llena o poblada la tabla MAC con direcciones MAC falsas, entonces los hosts verdaderos que necesitan comunicarse, pues no van a poder hacerlo, porque la tabla CAN, pues ya no tiene lugar para los dispositivos legítimos que están presentes en la red y por lo tanto, esto nunca pues encontrarán sus direcciones MAC en dicha tabla. Entonces, todas las tramas se reenvían a todos los puertos, lo que permite que el atacante tenga acceso al tráfico a otros hosts. Entonces, esta es la manera de cómo funciona. Entonces, yo se lo voy a mostrar aquí en Packet Tracer. No sé si está visualizando Packet Tracer. Sí, sí. Bien. Entonces, aquí yo tengo pues unos switches, ¿verdad? Perdón, un switch y cuatro computadoras que están conectadas al switch. Entonces vamos a ver si tiene algún contenido la tabla acá. Entonces para eso puedo usar el comando choc MAC address table.
Entonces, en este caso podemos ver que aquí no me aparece ningún contenido, no aparece ninguna dirección MAC. Entonces, aquí yo tengo activo el modo de simulación de Packet Tracer para que veamos cómo es el comportamiento o el funcionamiento del switch, ¿verdad? Digamos que ahorita el switch se acaba de encender y no tiene pues ningún contenido. Ahorita ya él ya creó, pero yo la voy a borrar para efectos de mantener pues vacía la tabla. Y voy a generar un pin de esta PC a esta de aquí. Y voy a activar el pin. Entonces podemos ver que llega al switch. Aquí, como el switch no encuentra eh, una dirección MAC asociada a un puerto, entonces lo que hace es enviar a todos los puertos la petición, ¿verdad? Y en este caso solamente el host destino para quien va a dirigir esa trama es el único que responde, ¿verdad? Pero previamente todos recibieron el mensaje inicial, ¿verdad? O sea, el primer mensaje todos lo recibieron. Y eso se debe, ¿verdad? A que en este caso, pues, el switch no tenía el conocimiento para hacer una entrega en forma directa hacia el switch. Entonces vamos a ver aquí, si yo le doy Show MAC Address Table, aquí, entonces ahora sí me aparecen estas direcciones MAC. Estas direcciones MAC son de los dos hosts que se comunicaron. Y aquí me dice a qué puerto están asociados. Entonces, ahora que ya tiene contenido la memoria CAM del switch o la tabla MAC del switch, podemos ver aquí, esta dirección MAC corresponde a la PC que está conectada en el puerto PHY Ethernet 03. ¿Quién está conectada en el PHY Ethernet 03? Vamos a verlo aquí. PHY Ethernet 03, esta PC, ¿verdad? Si yo le doy aquí ipconfig leca all, entonces aquí podría ver la dirección MAC física de esta computadora, de esta PC, ¿verdad? Dice que es 0050 y termina en 07E6. 07E6. Entonces, si yo me voy aquí y se fija, 0050 07E6, ¿verdad? Que está asociada a este puerto. Y esta otra MAC dice que es de la PC que está conectada en el puerto PHY Ethernet 01. Entonces, ahora que ya tiene este conocimiento, vamos a ver cómo opera el switch. Vamos a volver a repetir el pin entre las dos PC que ya se comunicaron previamente. Le vamos a dar continuar. Y ahora vemos que el mensaje no se envió a todos los equipos que están conectados al switch. Solamente se transmitió ¿a quién? Al equipo destino al que iba dirigido la trama en este caso. Entonces, en ese caso podemos decir que los switches pueden desarrollar un proceso de comunicación unicast o de unidifusión, porque él puede transmitir un paquete de uno a uno, ¿verdad? Ya esa es otra comunicación, ¿verdad? Puede hacer una comunicación directa de un host a otro host. Entonces, cuando no existe contenido en la tabla MAC, entonces el switch actúa por saturación, ¿verdad? Saturación quiere decir que envía la trama a todos los puertos, excepto por el puerto por donde recibió esa trama. De esa manera funciona un switch.
Y la inteligencia, en este caso podemos ver que a medida que él completa su tabla CAM, entonces puede desarrollar un proceso de transmisión o de intercambio de trama de forma más óptima, porque puede hacer envíos directos a los dispositivos para quien va dirigido la trama. Pero si no hay una asociación de MAC y puerto, entonces lo que hace cuando el switch recibe la trama, entonces la desencapsula, lee la dirección MAC destino para donde va dirigido el tráfico, la busca en su tabla CAN para ver si hay un puerto asociado a esa trama. Si no la encuentra, entonces él envía la trama por todos los puertos, excepto por el puerto por donde se recibió la trama. Si la trama es, si, perdón, si la MAC destino de la trama está registrado en la tabla MAC, entonces él lo que va a hacer es enviarla solamente al puerto al que está asociado esa dirección MAC en el switch. No sé si tiene alguna pregunta al respecto. No, profesor, creo que me quedó claro. Solo una cosa, está grabando esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, ok. Ah, pues sí, todo claro. Está bien. Entonces, esta es la forma que nos dicen aquí. Por ejemplo, dice, se agregan direcciones para hosts ficticios a la tabla de direcciones MAC. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Se agregan un atacante, puede agregar o registrar o enviar tráfico con direcciones MAC falsas para poblar la tabla MAC o llenarla, ¿verdad? Con direcciones MAC falsas. Entonces los hosts ficticios, dice X y Y, se encuentran en el puerto 3. Fíjate, está en el puerto 3 aquí. Y se actualiza la tabla de direcciones MAC. Entonces el atacante comienza a enviar direcciones MAC de box desconocido. Y luego pues el intruso ejecuta una herramienta de ataque en el host C. Entonces, esta forma en que operan los switches, ¿verdad? Puede ser utilizada por los atacantes para operaciones pues, de denegación de servicio o cualquier pues, otro tipo de ataque eh, que se pueda aprovechar utilizando pues, el funcionamiento o el comportamiento en el que opera pues, un switch. Entonces, ¿qué pasa cuando el switch no puede registrar más direcciones MAC o tiene direcciones MAC incorrectas? ¿Cómo va a operar? Si no puede almacenar más direcciones MAC porque ya está registrado, porque ya está llena la tabla MAC, entonces pues todas las tramas que lleguen van a ser enviadas a todos los puertos de los switches. Y eso pues también lo puede ocupar o lo puede utilizar un atacante para capturar tráfico, utilizar un sniffer como Warchar para capturar tráfico pues y escudriñar dentro de su contenido para ver si encuentra pues información que le resulte valiosa para su mecanismo de ataque, ¿verdad? No sé, para averiguar si la información no está cifrada, tal vez buscar cuentas de usuarios, contraseñas y eso pues que le puedan servir pues para escalar su nivel de ataque hacia otro nivel, ¿verdad? Bien. Entonces, en el caso de la configuración del switch para la administración, entonces necesitamos pues una computadora que haga la función de terminal o emulación de terminal, ¿verdad? Un cable de consola que nos permita pues administrar el switch. Entonces, para el acceso a la administración remota de un switch, este se debe configurar con una dirección IP y una máscara de su red. En el caso de los switches, como le decía, un switch no necesita
tener nada configurado para poder funcionar o para poder conmutar tramas. De igual manera, no necesita contar con una dirección IP para que él pueda funcionar, ¿verdad? ¿Para qué se le asigna una dirección IP? Se le asigna para que nosotros la podamos administrar remotamente, ya sea a través de una sesión de Telnet o a través de una sesión SSH. De otra manera, ¿verdad? Y yo tendría que conectarme, pues, ir hasta el lugar donde está el switch, buscar mi cable de consola y conectarme, pues, localmente al switch. Si no se pudieran administrar remotamente o si no le configuro una dirección IP, ¿verdad? Entonces, cuando yo le configuro una dirección IP, entonces desde cualquier punto de la red donde me encuentre, entonces voy a poder acceder remotamente al switch y voy a poder gestionarlo, ¿verdad? Entonces, para administrar el switch desde una red remota, el switch debe configurarse con una puerta de enlace predeterminada, que este pues es un proceso muy similar a la configuración de la información de dirección IP en los dispositivos host. ¿Qué es lo que vemos aquí? En esta ilustración se debe asignar una dirección IP a la interfaz virtual del switch o SBI de S1. La SBI es una interfaz virtual, no un puerto físico del switch. Se utiliza un cable de consola para conectarse a una PC, de modo que el switch pueda configurarse inicialmente. En el caso de los switches, a los switches no se le asigna direcciones IP a los puertos físicos. Se asigna la dirección IP a una interfaz virtual de switch o SBI. Entonces, ¿qué configuración, ¿verdad? Para configurar los parámetros iniciales de un switch. Entonces, podemos decir que de manera predeterminada el switch está configurado para controlar su administración a través de la VLAN 1. O sea que todos los switches, en el caso de los switches Cisco, ¿verdad? Ellos traen una VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Y esa VLAN se convierte en VLAN de administración. Entonces todos los puertos se asignan a la VLAN 1 de manera predeterminada. Por motivos de seguridad se recomienda usar una VLAN de administración distinto a la VLAN 1. Entonces aquí nos dicen los pasos para configurarle pues una dirección IP al switch y poderlo gestionar de manera remota. El paso 1 sería configurar la interfaz de administración. Desde el modo de configuración de la interfaz VLAN se aplica una dirección IPv4 y una máscara de su red a la SBI de administración del switch. En este caso, el SBI para la VLAN 99, que no aparece pues como activo hasta que se crean la VLAN 99 y haya pues un dispositivo conectado a un puerto del switch asociado con la VLAN 99. Bien, también es posible pues, que el switch pueda requerir una dirección IPv6. En este caso, los switches Catalyst 2960 con la versión 15, pues para esto hay que ingresar el comando de configuración global SDM, ¿verdad? Al modo SDM y pues activar pues una plantilla, ¿verdad? Una plantilla que se conoce como Dual IPv4 eh, e IPv6 default, ¿verdad? Cuando se aplica esta configuración, pues necesitamos reiniciar el switch para que se pueda aplicar. O sea que por defecto generalmente un switch no le vamos a poder configurar una dirección IPv6, ¿verdad? Al menos que habilitemos o carguemos una plantilla que soporte el direccionamiento IPv6.
Y en este caso, la plantilla es Dual IPv4 and IPv6, la que nos permite que nosotros le podamos asignar pues una dirección IP al switch. Bien. Entonces, los switches, al igual que los routers, se administran a través de una interfaz de línea de comando, ¿verdad? Que nosotros denominamos CLI, ¿verdad? Aquí, que es lo que nosotros vemos aquí en Packet Tracer. Entonces, en un switch real, ¿verdad? En un switch real, para que yo pueda gestionarlo, entonces aquí en Packet Tracer hay un cablecito que se llama de consola. Entonces yo puedo conectarlo en el puerto RS232 y luego le conecto en el switch en el puerto de consola. Y ahí tengo la conexión de administración, ¿verdad? En el caso de una PC, para que la PC yo la pueda conectar con un puerto de consola, tiene que tener pues un puerto COM, ¿verdad? Un puerto serial que viene generalmente como COM 1. Pero si las computadoras más recientes generalmente ya no incluyen un puerto serial COM. Y en ese caso, pues lo que necesitamos, pues podemos hacerlo a través de una conexión USB. Solamente que necesitaríamos en la computadora, pues contar con un adaptador que convierta de USB a RS232, que es el estándar. Y en el switch, pues necesitaríamos pues conectarlo al puerto de consola, que es lo que vemos aquí, este puerto de aquí, ¿verdad? Este puerto es un puerto RJ45 y es el puerto de administración del switch y viene etiquetado pues como consola, ¿verdad? Este de aquí, consola. Entonces allí conectamos el cable de consola, que es un cable rollover, y, y para que lo pueda gestionar. Entonces básicamente esa es la conexión que yo hice aquí, esta de consola, ¿verdad? Entonces por lo tanto esta computadora va a funcionar como terminal para la gestión del switch, ¿verdad? Entonces en el caso de aquí de esta computadora, aquí tengo la opción que dice terminal. Entonces cuando yo voy a conectarme a un switch, para administrarlo, ¿verdad? Entonces tengo que tener una computadora, el cable para conectarme y el programa de emulación de terminal, como PuTTY o cualquier otra herramienta. Y debo configurar pues estos parámetros. Los bits por segundo en 9600, los bits de datos en 8, la paridad ninguno, los bits de parada 1 y el control de flujo en ninguno. Entonces, si esos parámetros, esa es la velocidad a la que operan los switches, pero también se puede cambiar esa velocidad, ¿verdad? Pero es la velocidad a la que operan por defecto la mayoría de equipos, incluyendo pues los Cisco, ¿verdad? Cisco o de otras marcas, ¿verdad? Entonces, una vez que yo le doy OK, entonces voy a entrar a la línea de comandos del switch. Aquí, esta es la línea de comandos. Aquí. Entonces, en el caso del switch, él por defecto trae el nombre switch, ¿no? El nombre switch. Y tiene pues dos modos exit de configuración, que son el modo exit usuario y el modo exit privilegiado. El modo exit usuario se distingue porque aparece el nombre del switch y un símbolo de mayor. Cuando yo vea este prompt, entonces nos indica que estamos en el modo exit usuario. El modo exit usuario es un modo de configuración que está catalogado como un modo de monitoreo, porque a través de este modo no podemos realizar ninguna modificación a la configuración del switch. Generalmente se utiliza
para obtener pues alguna información que, que sea básica sobre la funcionalidad del switch. Luego tenemos el comando enable, ¿verdad? Que es el comando que me permite pues cambiarme al modo de configuración y exit privilegiado. En este caso podemos ver que el PROM cambia, ¿verdad? El PROM cambia al símbolo de numeral. Entonces cuando yo observo el nombre del switch y el símbolo de numeral, entonces significa de que estoy en el modo exit eh, privilegiado de la configuración del switch. Entonces, esos son los dos modos exit de configuración que vamos a poder distinguir en un switch, ¿verdad? Eh, la configuración de un switch y un router es básicamente pues similar, ¿verdad? Entonces, generalmente pues vamos a tener comandos que resultan similares para la configuración en el switch y en el router. Y generalmente, pues el sistema operativo básicamente es el mismo y por lo tanto, los comandos pues son bastante similares. Adicionalmente, por ejemplo, tenemos otros modos de configuración. Por ejemplo, el modo de configuración global, ¿verdad? Entonces, cuando yo entro al modo de configuración global, entonces voy a ver que el PROM cambia a el nombre del switch y entre paréntesis y la palabra config y un símbolo de numeral, ¿verdad? Eso me indica de que estoy en el modo de configuración global del switch. Entonces podemos ver que tenemos dos modos exit y vamos a ir conociendo a medida que vayamos configurando un switch que existen varios submodos. Dentro de esos submodos pues tenemos el modo de configuración global. Luego tenemos otros modos que son el modo de línea, el modo de configuración de router, el modo de configuración de interfaz y así vamos a ver que hay pues más submodos que vamos a tener presente en un switch. Entonces la estructura en que opera el sistema operativo de Cisco para los switches es una estructura basada en niveles de jerarquía. Como pudimos ver, pasamos del modo exit usuario al modo exit privilegiado y luego del exit privilegiado al modo de configuración global. Aquí. Entonces podemos usar el comando exit para pues salirnos de un modo al modo anterior. Entonces, en el caso de el modo de configuración ex usuario, decíamos que es un modo de uso limitado. Entonces, yo puedo usar, por ejemplo, el símbolo de ayuda, que es el signo de interrogación. Ahí. Y aquí puedo ver los comandos que se pueden ejecutar desde el modo exit usuario. Si se fijan, aparecen pues comandos que realmente no tienen ningún efecto en la modificación de la configuración. Tenemos los comandos connect, disable, disconnect, enable, exit, logout, ping, resume, show, ssh, telnet, terminal y traceroute. Entonces, todos estos comandos generalmente son para operaciones de monitorización en el caso del switch, pero para funciones pues limitadas, ¿verdad? Que podemos encontrar. Por ejemplo, en el caso del uso del comando show, por ejemplo, veamos con qué lo podemos relacionar. Entonces, otros parámetros, si yo quiero saber qué parámetros puedo utilizar, eh,
Adicionalmente, entonces también puedo usar el símbolo de ayuda, ¿verdad? Show en este caso y el signo de interrogación aquí, que es el símbolo de ayuda, entonces me dice qué parámetros puedo poner adicionalmente al momento de la configuración, en este caso de la visualización. Show es un comando, nos dice, show nos sirve para ejecutar información del sistema, para visualizar información del sistema. Entonces, en el caso de la administración de un switch, por ejemplo, cuando no alcanza toda la información, entonces generalmente él pone un signo que se le dice un símbolo more, que quiere decir pues más, ¿verdad? Podemos avanzar en la visualización del contenido restante, lo podemos hacer de dos maneras, con la tecla barra espaciadora o con la tecla enter. Si yo presiono la tecla enter, él solo me muestra línea por línea, me va mostrando. Vamos a volver a poner aquí. Pero si yo le doy barra espaciadora, pues él me muestra toda la pantalla, ¿verdad? O lo que resta de información o del contenido. Entonces, desde el modo exit usuario, generalmente pues no se puede hacer ninguna operación que altere el funcionamiento del switch, ¿verdad? No así desde el modo exit privilegiado. Para cambiarnos al exit privilegiado, utilizamos el comando enable, ¿verdad? O enable. Entonces, en el exit privilegiado, si le damos ayuda, vamos a ver que existen más comandos. Fíjense aquí, podemos ver que hay más comandos en relación con los que se visualizan en el modo exit usuario. Entonces aquí sí ya tenemos, por ejemplo, comandos como copy, que permiten pues guardar la configuración, delete para borrar pues archivos o configuraciones, erase para borrar la configuración, reload para reiniciar el switch. Entonces hay diferentes pues comandos que ya pueden alterar el funcionamiento o la configuración del switch en este caso. Entonces, esa es una conexión de administración a través de consola. Si el switch ya tuviera una dirección IP, entonces yo me podría conectar al switch utilizando pues una conexión por SSH o una conexión a través de Telnet. En el caso de Packet Tracer, como es un simulador de equipo Cisco, entonces yo no necesito hacer esa conexión de consola. La hice en este momento para fines de demostración, pero pues no la necesitamos porque para administrarlo podemos darle clic directamente en el equipo y luego pues le decimos en la opción que dice CLI o CLI, ¿verdad? Y ahí pues yo entro al switch, ¿verdad? Entro al switch para poder gestionarlo, ¿verdad? Entonces, en el caso del switch, por ejemplo, le decía que este incluye, pues, información o componentes similares a los que tiene una computadora. Entonces, por ejemplo, este dice que aquí este dice System Imagine File is y luego aparece este nombre que está entre comillas. Ese es el nombre del sistema operativo que tiene pues el switch, ¿verdad? Los nombres de sistemas operativos de Cisco pues tienen una nomenclatura que pues siguen una convención de parámetros que Cisco pues definió para poder nombrar los diferentes sistemas operativos que pueden ejecutarse en un switch. En este caso, dice que el sistema operativo está alojado en la memoria flash del switch, ¿verdad? Y el sistema operativo se denomina
C2960, Lambase K9, MZ 150-2.SE 4.bin, ¿verdad? Entonces C2960 hace referencia al modelo del equipo, quiere decir que este es un Cisco de la serie 2960. El sistema operativo es el básico, es el LAN base y tiene pues algunos elementos de seguridad porque incluye este parámetro K9. Luego podemos ver que dice MZ, lo que quiere decir que el sistema operativo viene comprimido, viene, sí, comprimido. Y esto hace referencia a la versión del sistema operativo, que en este caso es la versión 15. La versión 15 y luego estos parámetros que hacen referencia pues a las revisiones o o a los parches que se le instalan pues en los procesos de actualización de un switch y la extensión del sistema que es pues .bin. En este caso, en el switch, aquí me indica, por ejemplo, cuánto tiempo tiene de haberse encendido el equipo, que dice que lleva 39 minutos de haberse encendido. Bueno, aquí aparece la versión, ¿verdad? La versión del sistema operativo, el software, ¿verdad? Que es un C2960, la base. Y luego, pues más abajo podemos ver otros parámetros adicionales, como por ejemplo aquí me indica la cantidad de memoria RAM que tiene pues el switch. Aquí dice que tiene 65.536K bytes de memoria. Puedo ver aquí la cantidad de interfaces que tiene el switch y me dice que tiene pues una interfaz virtual Ethernet, 24 puertos Fa Ethernet y 2 puertos Gigabit Ethernet. Puedo ver la dirección MAC base del switch. Ahí. Puedo ver aquí el modelo, eh, el número de serie, el número de serie del switch. Está aquí. Y luego pues los detalles acerca de la versión del sistema operativo, el modelo del switch y la versión de imagen del switch. Entonces esos parámetros yo los puedo visualizar utilizando el comando show version. Si yo quiero ver información relacionada al hardware y al software del switch, entonces puedo ejecutar el comando show version. Aquí, ahí. Entonces esto es parte de lo que estábamos mencionando allá. Por ejemplo, nos dice aquí que utilizamos el comando configure terminal para ingresar pues al modo de configuración global. Eh, para ingresar al modo de configuración de interfaz para una SBI determinada, por ejemplo en este caso, debemos estar desde el modo de configuración global y utilizar el comando interface VLAN 99. Ya cuando le damos Interface VLAN 99, entonces él nos cambia a este otro modo, que es el modo de configuración de interfaz. Entonces, ¿cómo voy a distinguir cuando estoy en el modo de configuración de interfaz? Porque aparece entre paréntesis config-if. Y desde ese modo, por ejemplo, yo le puedo asignar una IP al switch con el comando IP address, la dirección IP y su máscara de su red. Si quiero ponerle una dirección IPv6, pues en este caso, pues recordemos que habíamos mencionado que tenemos que cargar pues una plantilla. Si ya la hemos cargado, entonces luego pues le podríamos poner una dirección IP y luego pues activar esa interfaz con el comando shutdown. Y luego pues si quiero salirme hasta el modo exit privilegiado, puedo usar pues el comando end. Y luego puedo guardar la configuración con el comando copy. Copy running config
espacio startup config. En este caso, lo que quiere decir que vamos a guardar el contenido de lo que está en memoria. Lo que nosotros vemos aquí como running config, a eso se le llama configuración activa y es lo que está alojado en la memoria RAM del switch. Eh, y luego podemos mandar a guardarlo en un archivo que se llama startup config, que a esto se le conoce pues como configuración de inicio. Si el switch se apagara y yo ya hice este procedimiento de guardar la configuración, entonces cuando el switch vuelva a arrancar, entonces va a volver a cargar la configuración que se había guardado pues en el switch. También podemos configurar un gateway predeterminado al switch. ¿Para qué es importante la configuración de un gateway? Si no le configuramos el gateway a una PC, por ejemplo, si su PC no tiene puerta de enlace, entonces no va a poder conectarse a Internet, porque la puerta de enlace es la que le permite que los equipos puedan accederse o puedan conectarse a otras redes remotas que no sean las mismas redes internas. Entonces, si el switch se va a administrar de forma remota desde redes que no están conectadas directamente, se debe configurar pues un gateway predeterminado. Entonces, para configurarle una puerta de enlace o un gateway predeterminado al switch, entonces tenemos que irnos al modo de configuración global y desde el modo de configuración global utilizamos pues el comando IP default gateway y la dirección IP de puerta de enlace que le queremos asignar, ¿verdad? Y luego pues podemos guardar ese cambio que realizamos en la configuración del switch. Otro paso que podemos utilizar en la configuración del switch es verificar pues la configuración. Entonces, si ya hemos realizado algún tipo de modificación o configuración al switch, podemos utilizar los comandos show IP interface brief o show IPv6 interface brief que nos permite pues ver el estado de las interfaces físicas y virtuales. Entonces la información que se muestra confirma que la interfaz VLAN 99 se ha configurado con una dirección IPv4 y una dirección IPv6, que es lo que vemos aquí, se echó IP Interface Brief. Entonces aquí me dice que la VLAN 99 tiene asignado pues esta dirección IP. ¿Qué método o qué forma se utilizó para la configuración? El método manual. El estatus de la interfaz dice que está down y el protocolo pues también está down. En el caso de IPv6, en el caso de IPv6, entonces tenemos show IPv6 interface brief y aquí pues nos dice pues la VLAN 99 y la dirección IPv6 que le acabamos de asignar y el estado pues de esa interfaz. Entonces regresando a Packet Tracer, por ejemplo aquí, entonces, en el caso de Packet Tracer, parte de las funcionalidades que tenemos en el sistema operativo de Cisco, podemos decir que este es un sistema operativo eh, un tanto intuitivo, ¿verdad? Aunque está basado en línea de comando, generalmente pues es bastante amigable porque utiliza diferentes funciones de ayuda que podemos utilizar. Dentro de esas funciones de ayuda, por ejemplo, está pues lo del signo de interrogación para solicitar ayuda. También podemos utilizar abreviaciones, por ejemplo, el uso del comando enable. Enable ya decíamos que nos permite cambiarnos hacia el modo exit privilegiado, pero también yo puedo usar abreviaciones, ¿verdad? Siempre y cuando estas no creen ningún tipo de ambigüedad con otros tipos de comandos.
Entonces, enable abreviado, yo podría escribirlo como ENA. Entonces, el sistema operativo interpreta que lo que yo quiero ejecutar es el comando enable y por lo tanto me lo ejecuta, ¿verdad? Cada vez que nosotros ejecutamos un comando o escribimos algo en la línea de comando del switch, entonces el sistema operativo utiliza un intérprete de comando, el que pues analiza la sintaxis de los comandos que estamos escribiendo para garantizar pues que sea un comando válido el que estamos ejecutando. Si no estamos usando pues un comando válido, pues él nos va a indicar o nos va a decir eh, que tenemos mal escrito, ¿verdad? En el comando. Entonces ese es otro mecanismo de ayuda. Entonces el uso de abreviaciones, ¿verdad? También otro mecanismo de ayuda que podemos utilizar es el mecanismo de autocompletación. Entonces, por ejemplo, a veces puede ser que yo no, como son palabras en inglés, puede ser que los usuarios no tengan bien identificado cómo se escriben los comandos. Entonces podemos recurrir a la ayuda de autocompletación, ¿verdad? Entonces, para recurrir a autocompletación, se utiliza la tecla tabulador, ¿verdad? Una vez que yo escribía las letras iniciales, entonces presiono la tecla de tabulación y él me autocompleta el comando. En este caso, enable, ¿verdad? Entonces, esa es otra forma de ayuda que podemos utilizar en el caso de los equipos Cisco. Entonces, por ejemplo, yo puedo ejecutar el comando show, no sé, running config, running config. En este caso, la ejecución del comando yo lo hice de manera adrede, escribí mal el comando. Entonces, en este caso, si otra opción de ayuda, ¿verdad? Que nos da el intérprete de comandos del sistema operativo es que él nos indica dónde hay un error. En este caso, me dice que la entrada es inválida porque se ha detectado pues que no está bien escrito y que puedo ver pues la posición de donde está, a partir de donde está mal escrito el comando. Entonces, en ese caso, pues yo podría también recurrir a otro mecanismo de ayuda que es las teclas hacia arriba y hacia abajo para recuperar los comandos que yo he ejecutado en la línea de comando. En este caso, el error está en que aquí incluía pues una G. Entonces, running config. Entonces, ahora que ya lo escribí correctamente, entonces ahora sí me muestra la configuración. Bien. En el caso de los routers, utilizan tres archivos como software para poder funcionar, ¿verdad? En primer lugar, pues está el sistema operativo. El sistema operativo, que es lo que hace funcionar a un switch. Luego tenemos dos archivos que hacen referencia a la configuración. La running config hace referencia pues a la configuración en ejecución. En este caso podemos ver que esta es la configuración por defecto que trae el switch, ¿verdad? Esta es la configuración por defecto. ¿Qué tiene en la configuración por defecto? El nombre que él tiene por defecto, que es switch, ¿verdad? Y luego me aparecen todas las interfaces que el switch tiene y pues no tiene asignado ninguna dirección IP y no trae más configuraciones, ¿verdad? En el caso del switch, esa es la configuración por defecto de un switch, no tiene direccionamiento IP. Eh, También en el caso de los switches, como podemos ver, esta configuración pues no está guardada. El switch no tiene ninguna información. Entonces, show running config me permite me permite visualizar
Ahí utilicé la tecla Tab para autocompletar, ¿verdad? Entonces puedo ver que no tiene pues nada guardado, no tiene ninguna modificación, ¿verdad? También podemos ejecutar el comando show startup config, que es, en este caso, show startup config hace referencia a la configuración guardada, ¿verdad? A la running config se le conoce como configuración activa. A la startup config se le conoce como configuración de inicio, ¿verdad? O de arranque. Configuración de arranque. Entonces, en este caso, si le doy Enter, entonces me dice que la Start Config is not present. Lo que quiere decir que en este momento yo no he guardado ninguna configuración. O sea que no tengo configuración de inicio guardada. Bien. Entonces, otro comando importante que podemos ejecutar para ir conociendo la configuración del switch es el comando eh, show VLAN. Show VLAN. Y en este caso puedo ver que la VLAN que el switch trae configurado por defecto es la VLAN 1. Esta VLAN se nombra default. Y podemos ver que también está activa, el estatus de esta VLAN es activa y que todos los puertos vienen asociados a la VLAN 1 por defecto, ¿verdad? Todos los puertos vienen asociados a la VLAN 1. Aquí. Entonces la VLAN 1 es una VLAN de tipo Ethernet, ¿verdad? Tipo Ethernet. También pues hay otras VLAN adicionales que el switch pues trae por defecto, como la 1002, la 1003, la 1004 y la 1005, ¿verdad? Que son VLAN por defecto que trae pues el switch. Pero para efecto de las redes Ethernet, pues la VLAN que él trae por defecto es la VLAN 1. Otro comando que podemos ejecutar es el comando show flash. Show flash. Y en este caso, en el directorio flash me muestra que tiene pues un archivo, que en este caso pues es el sistema operativo del switch. Ahí está alojado pues el switch, perdón, el sistema operativo del switch. Podemos ver, no hay otro archivo. Cuando nosotros guardemos la configuración, vamos a ver que además de el sistema operativo, vamos a ver que ahí también va a estar guardada la configuración de inicio, o sea, la startup config. Entonces, veamos, por ejemplo, el comando show que nos mostraban en la diapositiva, show IP interface brief. Aquí. Entonces, con show interface brief puedo ver un resumen de todas las interfaces que tiene el switch. Y ahí me dice cómo se llaman las interfaces del switch. La FA Ethernet 01 dice que no tiene una dirección IP asignada. El método es manual y el estado de la interfaz es app. Porque en este caso, pues yo tengo computadoras conectadas en los primeros 4 puertos, del 1 al 4. Y los demás puertos, si se fijan, están down, down, porque pues no hay ningún equipo conectado a esos puertos. Y aquí al final, pues me dice que la VLAN 1, ¿verdad? No tiene dirección IP y dice que administrativamente está desactivada, está shut down. Y eso lo podemos ver en la configuración. Si le damos show running config, aquí al final, cancelé. Entonces al final aquí me aparece interface VLAN 1, dice que no tiene IP y que cómo está la interfaz, está shut down. Por eso es que dice que está administrativamente desactivada la interfaz.
Bien. Entonces, por ejemplo, en el caso del switch, podemos pues configurar algunos parámetros iniciales, como por ejemplo cambiarle el nombre al switch. Entonces, para configurar el switch, entonces puedo ingresar al modo de configuración global con el comando configure terminal. También puedo hacerlo de forma abreviada. En vez de poner configure terminal, yo le podría poner de forma abreviada config-t y hace el mismo proceso, porque el intérprete de comando, pues, y valga la redundancia, interpreta que lo que yo quiero ejecutar es el comando configure terminal. Entonces, desde el modo global, yo puedo asignarle un nombre al switch. Puedo ponerle el nombre hostname y luego pues le puedo poner el nombre que yo quiera asignarle. Por ejemplo, hostname eh, SA, switch A. Entonces, una vez que le doy enter, escribiendo el comando hostname, podemos ver que el prompt ahora ya cambió. Ahora dice switch A. Cambió de switch a switch-a, porque ya le asignamos pues un nombre al switch. También en el caso de los switches, ahorita, por ejemplo, podemos ver aquí que yo puedo ejecutar el comando enable y él pasa directo al modo exit privilegiado. En un equipo de una red que está en producción, lo correcto es que el acceso esté restringido, ¿verdad? Y una manera de restringir el acceso es que nosotros le asignemos o le configuremos una dirección IP al modo exit privilegiado para evitar de que cualquiera pueda ingresar en forma directa, sino que solamente los que sepan la contraseña pues puedan ingresar, ¿verdad? Entonces, para configurar la contraseña, entonces tengo que estar en el modo global, ¿verdad? Entonces, en el modo global le puedo escribir el comando enable password y le puedo poner una contraseña. En este caso le voy a poner Cisco como contraseña. Entonces ya la configuré la contraseña. Ahora me voy a salir. Entonces, cuando yo quiera ingresar al modo exit privilegiado, entonces me va a pedir una contraseña. En este caso, pues debo escribir la contraseña que escribí. Por medidas de seguridad, no muestra nada de lo que yo escribí. Si yo le doy enter, entonces pues allí ya me ingresó, ¿verdad? Pero si yo escribo de manera incorrecta la contraseña, entonces él me va a decir que es incorrecta. Y pues me pregunta 3 veces máximo, ¿verdad? 3 veces. Si fallo en las 3 veces, entonces él luego pues me cancela la sesión y espera pues que yo vuelva a escribir, ¿verdad? Si pudiera hacer tantos intentos, ¿verdad? Esa es una medida de seguridad para evitar un tipo de ataque que se conoce como ataque de fuerza bruta. Entonces, al permitir 3 intentos y luego interrumpir, entonces eso significa que uno pues tiene que empezar de nuevo, volver a escribir el comando para que luego pues pida la contraseña. Entonces, si yo le doy show running config o show run de manera abreviada, abreviado show run, ¿verdad? Entonces, pues puedo ver aquí los parámetros que he cambiado. El hostname que le puse switch A y la contraseña enable password que le puse sys cualquiera. En el caso del exit privilegiado, ya vimos que tenemos este comando que podemos usar para configurar una contraseña al exit privilegiado. Pero también existe otro comando que es el enable secret. Y le voy a poner class como contraseña. Le voy a dar exit y ahora voy a darle churrun. Entonces podemos ver aquí los parámetros que hemos cambiado. El hostname, que es switch-a,
el Enable Secret. Y si se fijan, la contraseña del Enable Secret está cifrada. Y la contraseña del Enable Password está visible. Entonces, si yo configurara ambos parámetros en el switch, entonces Enable Secret invalida a Enable Password por razones de seguridad. Como Enable Secret viene cifrada, se prefiere sobre Enable Password. Entonces, aunque yo tenga configurado el Enable Password, la que va a prevalecer es la Enable Secret. Entonces, en este caso, cuando yo quiera ingresar aquí, cuando le dé Enable, entonces la contraseña que me va a aceptar es la que puse como class. Si yo le pongo Cisco, no me va a dejar entrar con Cisco porque como configuré la Enable Secret, como es una contraseña segura, entonces pues eh, queda invalidada la Enable Password. La invalida en este caso la Enable Secret porque tiene preferencia. Bien. Entonces, ahora, por ejemplo, vamos a guardar la configuración. Entonces, para guardar la configuración, podemos utilizar el comando copy running config espacio startup config. Entonces, ¿qué quiere decir? El origen y el destino, ¿verdad? El origen es la running config y ¿dónde lo voy a mandar a guardar? En la startup config. Entonces, cuando yo le doy Enter, entonces me debe hacer esta pregunta, Destination File Name, Startup Config, y entonces pues ahí le digo, en este caso él dice que se va a guardar con el nombre Startup Config. Entonces le damos Enter. Y luego dice Building Configuration, ok, lo que quiere decir de que ya guardó la configuración. Ahora, si yo le doy Show Flash, entonces si se fijan ahora aparece este archivo que es el config.txt, lo que quiere decir que este archivo contiene la configuración de inicio del switch. Lo que quiere decir que si yo lo reinicio, para reiniciar el switch, yo le doy reload, dice proceed with reload, proceder con el reinicio. Entonces le doy Enter para confirmar y entonces ahí empieza a reiniciarse el switch. Entonces el switch cuando se reinicia hace un post, un test de verificación de reinicio, verifica que todo esté pues funcionando de manera correcta. Y aquí me dice el resultado del test del post. Aquí. Y aquí dice si pasa o no pasa. Aquí dice que todos pasaron la prueba de post. Aquí. Una vez que realizó la prueba, entonces busca cómo cargar el sistema operativo. Y ahí es donde empezamos a ver estos símbolos de numeral. Por ejemplo, aquí. Aquí está cargando, está descomprimiendo el sistema operativo. Aquí dice cargando el sistema operativo. ¿Desde dónde? Desde la flash. Y estos símbolos de numeral significa que ahí lo está descomprimiendo. Recordemos que decíamos que el sistema operativo es un archivo que viene comprimido. Entonces, para poder cargarlo a la memoria RAM, entonces lo descomprime antes. Y luego, pues, una vez que lo descomprimió, si está bueno el sistema operativo, entonces lo carga a la memoria RAM. Y ya luego me dice, press return to get startup. Si le doy enter, entonces entro nuevamente al switch. Bien. Entonces, en el caso de los switches, por ejemplo, también pues puedo verle la hora. Show clock.
Y aquí me dice que la hora que él tiene configurado pues es 1 de marzo de 1993 y la hora aquí. Entonces si yo le quiero actualizar la hora, puedo utilizar pues el comando set clock y luego le puedo dar pues ayuda. Bueno, a ver, es al revés, clock set, ups, a ver, me deja. Entonces show clock me permite verlo aquí. A ver, oh. Entonces si yo quiero saber si existe algo parecido con ese, por ejemplo aquí, y solo me dice show y SSH, los que inician con S, ¿verdad? Entonces vamos a cambiarnos al Excel privilegiado y vamos a ver aquí. Bueno, aquí la contraseña es class. Vamos a ver clock. Y entonces para configurarle la hora tengo que estar en el Excel privilegiado. Entonces clock y luego pues me dice que el parámetro que sigue es set. Le doy ayuda, que es signo de interrogación. Luego dice que puede escribir la hora, los minutos y los segundos. En este caso son las 20, poner las 20:58, ponerle con 10 segundos, luego le doy ayuda y me pide pues puedo poner el día del mes aquí, que es un valor, dice, entre 1 y 31, ahora estamos a 28, entonces 28, le doy ayuda y luego pues me dice que es el mes y estamos en septiembre, ¿verdad? Septiembre y luego el año. Entonces estamos en el 2021. Y ahí pues ya le cambié la fecha. Entonces luego le puedo dar show clock. Entonces si se fijan, ni la hora, que es un parámetro básico, ¿verdad? Se puede cambiar desde el Excel usuario. Tiene que ser pues desde el Excel privilegiado. Pues ahí tenemos el comando show clock con la hora actualizada de el switch en este caso. Entonces, cuando reiniciamos el switch, si se fijó, pues no se perdió la configuración básica que habíamos hecho. Lo reiniciamos y pues los parámetros permanecieron dentro de la configuración. Aquí están los parámetros porque se guardaron. Así se guardaron, entonces continúan en la configuración. Entonces, si ya está guardada, aunque el switch se apague o se reinicie, la configuración va a permanecer, ¿verdad? También podemos utilizar el comando eh, dir flash, ¿verdad? Dir flash, dos puntos, que es similar pues a la ejecución del comando show flash, ¿verdad? Solo que en este caso pues usamos dir flash, pero el resultado básicamente pues es el mismo, ¿verdad? Y ahí vemos la configuración. Si yo quiero borrar el contenido o la configuración, restaurar el archivo a la configuración por defecto, entonces puedo utilizar el comando erase startup config. Erase startup config me borra la configuración y aquí me dice erasing the enable run file system will remove all configuration file. Continue, confirmar.
Entonces, si yo le doy Enter, me lo va a borrar, ¿verdad? Si yo no quiero borrar, entonces puedo presionar Control Z o Control C para cancelarla. Si yo le doy Enter, entonces pues ahí dice Erase of NVRAM Complete, ¿verdad? Aquí. Pero ¿qué fue lo que borró? La configuración de inicio, ¿verdad? Si yo le doy Show Running Config, o Show Run, ¿verdad? Entonces la configuración permanece porque es la que está guardado en la memoria RAM. Pero lo que está guardado en la flash, que es la de inicio, vemos que ya no existe aquí, ¿verdad? Entonces, si yo reiniciara el switch, si yo le doy reload, confirmar, entonces cuando lo reinicie, vamos a ver que el switch ha perdido pues la configuración. Ya no va a aparecer ningún contenido dentro de la configuración del switch. Entonces vemos ahí que ya tiene el nombre por defecto, ya no me pide contraseña al momento de la configuración. Bien, entonces por hoy ahí vamos a quedar, ¿verdad? Espero pues que si no tiene alguna consulta al respecto, entonces ahí dejamos la sesión por hoy y continuamos pues el día jueves con los parámetros de la configuración pues de un switch.